Las hijas, hijos y familiares de genocidas repudiamos sus crímenes, sus pactos de silencio e impunidad. Creemos que nuestra voz puede abrir espacios de búsqueda para otras personas que también sean desobedientes o quieran empezar a hacerlo. ¿Cómo fue el proceso que llevó a hijos e hijas de genocidas a repudiar los crímenes de sus padres? ¿Qué quieren decir cuando dicen que la biología no es destino y que la gorra no se hereda? Si eligieron nombrarse desobedientes, ¿cuáles fueron los mandatos que vinieron a romper? En el episodio de hoy, Liliana Furió, documentalista y activista feminista, junto a otros hijos, hijas y familiares de represores, participa en el libro Escritos desobedientes. Biblioteca para armar. Conversaciones sobre libros que hacen memoria. Conducción, Ana Cacopardo. Un podcast producido por la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Liliana, ¿quién fue tu padre y dónde se desempeñó en los años de la dictadura? Mi padre se llamaba Paulino Furió, era teniente coronel de artillería, de Estado Mayor, y en la época de la dictadura él tuvo responsabilidades importantes, fue el jefe del departamento de operaciones primero y luego del departamento de inteligencia del comando de la brigada en Mendoza. Y él está señalado como responsable de un montón de crímenes de lesa humanidad. Todos ellos en Mendoza. Sí, todas las causas de mi padre son de ese momento, en donde él tenía gran responsabilidad por los hechos aberrantes cometidos en la dictadura por parte del ejército. Así es. Liliana, empezamos de este modo. Nunca deja de incomodar, ¿no? El volver a nombrar quién fue tu padre y fundamentalmente a nombrar los crímenes por los cuales además él fue condenado. Vos integrás el colectivo desobediente, es muy interesante ir al manifiesto. Ustedes dicen repudiar para no ser cómplices, desobedecer para romper mandatos, ¿no? Pero ahí había una primera cuestión, que es el miedo a aparecer públicamente, la incomodidad, la vergüenza, esta misma que todavía en algún punto te atraviesa en el cuerpo cuando hay que nombrar otra vez, ¿no? A pesar del tiempo transcurrido. ¿Cómo se venció ese miedo al malentendido, esa vergüenza? Bueno, gran pregunta. Creo que en la enorme mayoría de las y los desobedientes que integramos este movimiento, cada una y cada uno lo vivía con mucha angustia y en soledad. Eso generaba mayor vergüenza incluso, ¿no? Mayor resistencia a poder decirlo por fuera de un cierto círculo con las pocas personas que uno pudiera hablarlo, ¿no? Sin embargo, justamente la emergencia, habernos encontrado fortuita y paradójicamente en un momento donde venían a llevarse puestas todas estas banderas de memoria, fue un antes y un después. Fue gracias a esa emergente, ¿no? de este grupo de familiares desobedientes, entendiendo la importancia también que tenía conformarnos de manera colectiva, lo que nos dio ese anclaje, esa posibilidad de reconocernos entre nosotros, poder dejar de llevar como una mochila en soledad toda esta historia, ¿no? Y entender que el mismo proceso en realidad lo estaban haciendo muchos otros y otras, ¿no? Cuando se encontraron las primeras reuniones, que fueron allá por el 2017, vos
encontraste eso, descubriste eso, que no solo te pasaba a vos. Exactamente, justamente esto. Yo no daba crédito. Yo no me imaginé que éramos tantas y tantos quienes, teníamos esta postura, ¿no? En general, las familias que yo conocía, de la famosa familia militar, en el mejor de los casos, eran críticas, pero muy para adentro, ¿no? Jamás de una manera tan confrontativa, por decirlo de alguna manera, como Abierta. tan abierta. Exacto. Entonces fue una grata sorpresa, ¿no? A pesar de lo doloroso que encierran nuestras historias. ¿Y qué aparecía un poco en esas primeras conversaciones, Liliana? También, digo, vos hablaste de la soledad, hablamos de esa especie de miedo o vergüenza de salir al espacio de lo público. Hay otra palabra que en alguno de los artículos que están acá en Escritos Desobedientes aparecen, que es traición, ¿no? De alguna manera señalados como traidores por las propias Bueno, familias, de las cuales muchos fueron expulsados, ¿no? exactamente. Bueno, son mandatos muy castrenses también, ¿no? Una es la obediencia y la otra es la lealtad. Con lo cual, sentir que una está haciendo lo que no puede dejar de hacer, porque cuando vos te enfrentás con ese monstruo, ¿no? Que fue ese ejército obedeciendo órdenes criminales, cometiendo terrorismo de Estado, y escuchás a esas víctimas, conocés a esas víctimas que padecieron esos horrores, que los llevan en el cuerpo, que sabés que tu padre formó parte de secuestros, de torturas. O sea, no podés, no hay vuelta atrás. No me alcanza el entendimiento para poder comprender cómo hay gente que lo niega, cómo hay gente que prefiere mirar para otro lado. No es algo que las y los desobedientes pudiéramos hacer. Entonces, poder encontrarnos, poder hablar entre nosotras y nosotros, apapacharnos de alguna manera, ser comprendidas y comprendidos como nadie. Yo siempre cuento que hasta que emergió todo este colectivo, en algunos espacios de militancia donde yo ya transitaba, cuando yo contaba que yo tenía un padre milico, que tenía causas, que yo estaba totalmente a favor de los juicios, estaba totalmente en contra del genocidio que había cometido el gobierno militar de la última dictadura, en su mayoría la gente me miraba con espanto. Era muy feo, muy incómodo, porque ya a la vergüenza, al dolor y a la incomodidad del hecho en sí se sumaba esa otra mirada. Y yo siempre cuento que las únicas personas que tuvieron más empatía fueron algunas hijas de desaparecidos, que se sintieron conmovidas, y también de alguna manera era gente que ya se preguntaba, pero esas familias, no hay nadie que dé testimonio en contra de esos padres que formaron parte de este horror. Ahora, Liliana, esto fue un proceso, ¿no? Digo, este es el punto de llegada en tu caso, pero hubo un camino porque, vos integraste realmente una arquetípica familia militar, además, repasando tu biografía, casada con un hijo de un militar en Bahía Blanca, ¿no? ¿Cuáles eran los discursos que vos escuchabas, las narrativas que se escuchaban cuando vos eras niña o ya más grande, en torno a lo que había sucedido en la Argentina en los años de la dictadura? ¿Cómo se caracterizaba? ¿Cuáles eran esas narrativas? Bueno, no era nada nuevo. Si uno repasa la historia, se da cuenta que esas narrativas cada tanto vuelven de la mano de algunos sectores fascistas, ¿no? En donde se demoniza un sector de la población, o sea, se demoniza, se los deshumaniza. Entonces, de esa manera, salen a matar, no humanos. Ellos les bajaron la categoría. Esa Liliana
de la adolescencia, que siempre cuento que me da mucha culpa pensar que en Mendoza fueron los años más hermosos de mi juventud, por un montón de factores, porque yo tenía privilegios, jugaba al hockey, tenía un cotidiano muy cuidado, muy lindo. Y mientras tanto estaban sucediendo los peores horrores, ¿no? Pero en ese entonces, justamente, nosotros usábamos de muchísimas libertades, porque estábamos en un ámbito de clubes militares, de la familia militar, las viviendas. Muy endogámico también. Muy, muy endogámico, siempre todo este mundo. Y yo no tenía ningún tipo de conciencia. ¿Y cuándo se empezó a abrir una grieta de sospecha? ¿Fueron las causas las causas que se le abrieron? Digo, en muchas de las historias aparece el tema de la justicia, los procesos judiciales como el momento donde se abre una pregunta gigante para hijos, hijas de genocidas. ¿También fue en tu caso? En el año 85 sale a lo público el Nunca Más, ¿no? La elaboración del Nunca Más. Eso fue bastante traumático para mí, ¿no? Porque yo soy la mayor de 5 hermanos. Mis hermanitos son más chicos, pero me acuerdo que con alguno que era adolescente ya empezamos como a, ¿pero qué es esto? ¿Qué pasó acá? ¿Cómo? Incluso alguien me acercó un Nunca Más. No me lo dio, me lo mostró y yo llegué a la segunda hoja y no pude seguir. Fue en ese momento, más o menos para ese entonces, que yo fui a confrontar, ¿no? A mi padre en algún momento le dije, che, pero ¿qué es esto? No, de ninguna manera, en toda guerra hay excesos, incluso muy siniestro también, ¿no? La respuesta, porque también siempre hubo una cuestión de clase dentro del ejército, entre oficiales y suboficiales. ¿Viste cómo es esto? A la tropa no se la puede controlar, a los zumbos. Los zumbos le dicen a los suboficiales de parte de la oficialidad. No, ¿cómo haces para controlarlos, viste? Así que con el Nunca Más ahí apareció como una primera interpelación y apareció la primera información manifiesta, lo que de todo aquello que no había Exactamente, visto. pero bueno, categóricamente dijeron, aparte que en Mendoza no había sido así, que todo eso era más de las marinas, digamos. Tiró afuera, negó, y yo quise creerme eso, en gran medida, ¿no? Aunque siempre tuvimos diferencias hondas con este señor, que fue mi padre, porque además de un machismo supino, digamos, que era muy difícil de tolerar para mí. Entonces, enfrentamientos internos eran permanentes en casa. Liliana, ¿y el momento de las causas? Cuando le abren causas. Bueno, ese es el punto. Exacto. Ahí. El momento que lo vienen a buscar para llevarlo a juicio. Lo vinieron a buscar. Lo vinieron a detener. Lo vinieron a detener, estábamos en un asado familiar, un fin de semana, y llegaron con un carro llegaron unos móviles de la penitenciaría. Fue muy, muy dantesco, eso fue muy, muy traumático también. Lo vienen a buscar y se lo llevan. A partir de ahí, en los primeros tiempos, él estaba siendo juzgado en Mendoza, pero desde San Isidro. Ya habían las primeras videoconferencias que la justicia ya tenía, esa herramienta. Eso fue en el año 2008 más o menos. ¿Y cómo impactó esto en vos? Fue devastador. Yo creo que para mí fue un costo incluso psicoemocional muy grande, muy grande. Porque ahí yo dije, pero hay una causa, entonces hay pruebas. Entonces empecé a buscar. Ahí empecé a buscar. Yo antes había buscado tibiamente, la verdad, y no tenía nada, no me surgía nada a la mano.
con la esperanza esta esperanza, ¿no? De que fuera cierto lo que me había contado, que de verdad él no había participado en ninguno de estos horrores. Pero en esa oportunidad dije, no, ahora sí. Y lo que me encontré fue eso, el dolor de escuchar una cantidad innumerable de personas que habían padecido torturas de las más espantosas, personas que habían ido a tocar la puerta del comando pidiendo por sus familiares, nietas y nietos desaparecidos, de los cuales también estaba implicado mi padre, que ya falleció en el 2019. Esta narración, ¿no?, de lo que implicó la justicia, las causas que se abrieron, esta constatación, ¿no? Bueno, entonces hay pruebas. Es lo que encontraste cuando volvemos al momento en el que se configura el colectivo de desobedientes. Esto mismo aparece en otros relatos. Exacto. Eso fue increíble porque... El efecto de los procesos de justicia. El efecto, exactamente. El efecto de las luchas de los organismos que nos precedieron, ¿no? La lucha de las madres, siempre lo recalcamos, la lucha de las abuelas, de hijos, hermanos también. Pero esos juicios fueron los que también permitieron dar una discusión al interior de sus familias, ¿no? Es decir, no lo digo yo, lo dice la justicia, de alguna manera. Totalmente. Ahí hubo un quiebre, un antes y un después absoluto. Yo me acuerdo que alguien de mi familia me vino a plantear cómo me había pasado de bando. Y yo le respondí que yo no pertenecía, no formaba parte de ningún bando, que era una ciudadana argentina que había podido acceder a la justicia, como lamentablemente no pudieron un montón de compañeras y compañeros que fueron masacrados, que fueron desaparecidos, que fueron tirados de aviones, que fueron torturados y torturadas. Así que fue terrible, y ahí también se reeditó un poco esto de la traición, ¿no? ¿Cómo traicionas a tu propia familia? Que yo no estoy traicionando a nadie, yo no puedo traicionar mi propia conciencia, ¿no? Ni tampoco puedo traicionar una lucha de todo un pueblo. Hay un contexto, Liliana, que también explica, ustedes emergen como colectivo en el 2017, ¿no? A ver, contexto del pañuelazo, ¿no? Digo, fue la gran marcha contra el 2x1 que imponía o que buscó imponer la Corte Suprema en aquel momento. Recordemos que es un cómputo de las penas que le hubiera permitido a los criminales de la dictadura recuperar su libertad por el modo en que se computaba la Exactamente. pena. En ese contexto emergen ustedes como una voz pública, eso que se tramitaba en soledad, que se tramitaba chiquitito, en grupos pequeños, se convierte en una voz pública, con un manifiesto, con una voz propia. Y ustedes usan una categoría para nombrarse, que es desobedientes. ¿Qué nombra? ¿Por qué esa categoría? ¿Qué nombra? ¿Qué desobediencias se están nombrando? Bueno, claramente es la desobediencia contrapuesta a esa famosa obediencia de vida que les imponen a los militares, a la gente de las fuerzas, incluso hasta para cometer los peores crímenes más aberrantes, ¿no? Entonces nos pareció que la palabra desobediente nos definía en contraposición absoluta con esa obediencia de vida, ¿no? ¿Y qué otras resonancias, si pensás la desobediencia? Bueno, la otra resonancia para mí muy fuerte es la cuestión de la historia de las mujeres, ¿no? Y de los feminismos y de las luchas LGTB. Yo soy lesbiana, asumida hace muchísimos años, en el seno de una familia castrense, con todo lo que ello implica, y además hija de un padre de un machismo supino,
Entonces, no casualmente también quienes conformamos los primeros pasos de este colectivo éramos abrumadoramente mujeres, ¿no? Ujú. Entonces la desobediencia también está asociada con esta cuestión, ¿no? Esa sumisión que se le impone doblemente a la mujer. Es algo a lo que yo nunca pude someterme, incluso mucho antes de poder tener alguna conciencia y algunas herramientas discursivas, políticas. Incluso antes de poder nombrarlo como desobediencia al mandato patriarcal, como lo haces ahora. Exactamente, mucho antes. Y en gran medida todo ese movimiento, tanto la de los pañuelos blancos como los pañuelos verdes, nos da un anclaje, nos da unas motivaciones, nos dan un montón de herramientas de conciencia que hacen posible que podamos aparecer y podamos tener la conciencia también de la importancia de lo colectivo. Y de una voz pública, ¿no? Y una voz pública. Eso fue lo que nos permitió también, ¿no? Nuclearnos colectivamente, decir desde ese lugar colectivo, no en nuestro nombre. Fue lo que permitió que nos escucharan, que nos miraran desde otro lugar. Hay unos mandatos culturales, patriarcales muy, muy enraizados que trascienden las grietas acá también, ¿no? Y era como raro, ¿cómo? Vos, papá, es esto, pero vos lo repudiás. No se entendía bien, ¿no? Vos te encontraste, brevemente te pido que cuentes esa historia, te encontraste fortuitamente con una víctima del terrorismo de Estado De la ciudad de Mendoza. Pero te encontraste en París. En París. Increíble. Eso fue choqueante, ¿no? También otro hito doloroso en mi vida. Una señora que me encontré de casualidad en un supermercado. En París. En París, habiendo ido a visitar a mi hija por primera vez. Y bueno, cuando ella me cuenta esta historia... O sea, ella se dirige a usted. ¿Cómo fue el encuentro? El encuentro fue que nos escuchaba hablar con acento argentino y nos seguía por el supermercado. Y como estábamos apuradas y mi hija no le quería dar bola porque necesitaba seguir comprando recién se estaba mudando, yo me paré a hablar con la señora porque me daba pena. Se notaba mucho la desesperación por hablar con compatriotas. Entonces me paro a hablar con ella y cuando me empieza a preguntar un montón de cosas, yo le pregunto a ella y me dice, no, yo no estoy paseando, yo vivo acá hace 37 años, me vine escapando de la dictadura con mis 2 bebés de 1 y 2 años, porque habían desaparecido a mi marido, el padre de mis hijos, de la puerta de la biblioteca de la ciudad de Mendoza, en el año 77. Yo quedé en shock, así un segundo, y ella me vio la cara y me dice, ¿qué te pasa? Digo, no, qué loco, digo, ¿por qué decís que loco? Y le conté, digo, mi papá está cumpliendo cadena perpetua porque él era jefe de inteligencia, el comando de la brigada en ese entonces. En Mendoza. En Mendoza. Y la mujer salió corriendo. Salió corriendo espantada, la tuve que seguir para que volver a conversar. Ese encuentro fue muy traumático y a la vez sanador, ¿no? Paradójicamente, porque yo empecé a tener un vínculo con esta mujer. Ella después no pudo sostenerlo porque tenía temas de salud y también los hijos no querían que ella siguiera hablando de su pasado. Pero incluso llegamos a tener proyectos juntas, ella quería escribir sus memorias, la íbamos a ayudar con eso, en fin. Todo eso. Todo eso. Liliana, ¿qué resonancia te parece que tiene para las generaciones de hoy esa desobediencia de ustedes? ¿O cuál sería tu ilusión, no? Si pensás en este libro, en la mano de los pibes, pibas, y en cómo resuenan sus vidas. Me ilusiona mucho que nuestros testimonios, que nuestra emergencia, ¿no? Que nuestra construcción deje inequívocamente claro que no se puede usar
una institución como es un ejército de un país, o la policía, o la marina, para cometer los crímenes más aberrantes y de lesa humanidad que cometieron. Hay algo en todo esto que repone un lema de la segunda ola de los feminismos, que es: la biología no es destino, Absolutamente. ¿no? Y me parece que ahí hace pie también, ¿no? Esto que ustedes reivindican, que es la posibilidad de ser otra cosa, a pesar de ese origen de la sangre, de la biología, la posibilidad de ser otra cosa. Eso es fundamental para nosotros y nosotros como conformación colectiva. No, esta no es nuestra herencia. Hay momentos donde te falta la fuerza, ¿no? Donde cuesta afirmarse con tanta convicción en la lucha, pero creo que cuando una vuelve a revisar estos textos, o muchos otros, o mucho de lo que quedó registrado en la justicia, o mucho de lo que se contó en nuestro cine, creo que te reafirmás absolutamente en esa necesidad de seguir dando estos testimonios, de seguir luchando por la justicia, por seguir tomando conciencia y comunicando que un pueblo sin memoria está condenado. Estimada Liliana, gracias por la conversación, por el libro y sobre todo gracias por este conjunto de desobediencias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Ana. El libro Escritos desobedientes, historias de hijas, hijos y familiares de genocidas por la memoria, la verdad y la justicia, forma parte de la Biblioteca para una Pedagogía de la Memoria de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Para seguir explorando los procesos de construcción social de la memoria, queremos recomendarles otro libro de la biblioteca, Lucha por el Pasado, de Elizabeth Gelin. Esto fue Biblioteca para Armar, conversaciones sobre libros que hacen memoria. Un podcast de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.